Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a hacer la clase número 4 del curso de Smart Money básico. En este caso vamos a ver Swift, Church, Boss y tipos de entradas. ¿Sí? Para empezar, y creo que considero lo más importante, es saber detectar en un gráfico el Swift y el Church, que sería primer rompimiento estructural, la base de todo un impulso. Vamos a dibujar cómo sería. Imagínense que nosotros venimos en un impulso bajista y el precio hace un pequeño impulso, un retroceso y me rompe estructura. Bien, el precio venía bajista, ¿sí? Y me rompe la estructura por primera vez cambiándome la dirección. Entonces, esto que está por aquí de abajo se llama Swift. Swift, traducido, significaría barrer, ¿sí? Muchos los conocen como Swift y otros lo conocen como Stop Hand, que significaría la casa de los stop. ¿Sí? Ustedes imagínense que cuando el precio hace esto, todo el mundo está queriendo comprar, ¿sí? Y el precio se vuelve y rompe estructura, estopeando todo el mundo, y lo mismo a la gente que estaba protegida por abajo. Entonces el Swift barre con los stop o casa de los stop. Y el primer rompimiento estructural es el choch, ¿sí? Que traducido sería change of choke character, cambio de carácter en la estructura. Más o menos la traducción, no soy muy bueno con el inglés, pero bueno, en fin, choch, primer cambio estructural. Ahora, si el precio empieza a continúa haciendo retrocesos e impulsos, los rompimientos de estructuras restantes ya empiezan a llamarse Boss, ¿sí? Break of structure, ¿sí? Quiebres de estructuras. Entonces, pasando limpio, el primer rompimiento, Choch, los segundos rompimientos y todos los rompimientos que vengan después, Boss, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar con esto. ¿Sí? El precio viene haciendo retrocesos, impulsos, retroceso, impulso, retroceso, impulso, un retroceso pequeño, un impulso y me vuelve a cambiar la estructura. Exactamente lo mismo que abajo. El precio me hace una finalización tomándome liquidez, un Swift, y rompiéndome la estructura por primera vez, un choch. Bien, de esta manera nosotros podemos encontrar el comienzo y el final de un rango, ¿correcto? Bien, entonces nosotros tenemos mínimo de un rango y máximo de un rango. Excelente, vamos a poner los nombres para que cuando vayamos al gráfico veamos lo que hacemos siempre. ¿Sí? Esto es muy importante que uno lo tenga bien dominado, porque sabiendo hacer esto, nosotros vamos a poder encontrar correctamente el rango, ¿sí? El rango que es. Bien, perfecto. Entonces fíjense, nosotros tenemos un rango en este momento. Ahora, muchas veces dentro de ese rango, ya sabemos que cada uno de estos son fractales, nosotros podemos encontrar comienzos y finales de estructura, que el precio nos haga algo de eso, ¿sí? Y nuevamente nosotros acá tenemos una toma de liquidez, ¿sí? Que sería prácticamente lo mismo que ocurre acá en el inicio, ¿sí? Y el precio vuelve a romper estructura. Bien, es para que sepamos que nosotros es importante cuando nosotros tenemos una toma de liquidez igual que acá y un impulso que rompe la estructura, que los order block que nosotros encontremos en estas zonas van a ser importantes, ¿sí? Ya sea un impulso bajista o un impulso alcista, ¿sí?
Fíjense que es exactamente lo mismo. A ver si me lo acuerdo. Sí, perfecto. Para un impulso bajista es exactamente igual, ¿sí? Los órdilos que nosotros encontremos que tengan toma de liquidez y rompimiento estructural son importantes, ¿sí? Y si están en el medio, también son importantes, ¿sí? Porque tienen una toma de liquidez. Correcto. Entonces considero que acá ya hemos explicado qué es lo que es un switch y un choke, que son los inicios y los finales de un rango, los inicios y los finales de rangos. Se pueden encontrar en diario, se pueden encontrar en 4 horas, se pueden encontrar en 1 hora. Bien, es en donde nosotros los vamos a buscar para saber detectar bien, correctamente el rango que genera impulsos, ¿no? Impulsos y finalizaciones. Inicio y finalización. Bien, hasta ahí correcto. Yo creo que se entiende, que es claro y no es muy difícil verlo en el gráfico. Esto les va a ayudar a ustedes a encontrar el rango y ya sabemos que en el curso número 1 yo les enseñé a diferenciar los fractales de cada uno, de fractales internos, digamos, de todo el rango. Cada fractal, si el rango es de 1 hora, cada fractal es de 1 hora, ¿sí? Y cada fractal en una temporalidad menor, en este caso 15 minutos, va a ser un nuevo rango. Bien, eso tiene que estar claro como el agua, porque muchas veces cuando nosotros hacemos un análisis general, nosotros nos encontramos, por ejemplo, a ver si podemos dibujarlo por acá, como nos pasó en este día, nosotros venimos con un inicio de un nuevo rango y el precio viene haciendo retrocesos y impulsos y nosotros nos encontramos con esto en el mercado cuando vamos a analizar. Y bueno, y nosotros nos tenemos que dar cuenta en qué zona estamos parados. Ahora nosotros decimos, bueno, tenemos un inicio y el mercado me ha ido haciendo rompimientos estructurales, vos, y ha venido respetando, por ejemplo, en este caso, un decisional. Correcto. Ahora yo me siento a analizar y me doy cuenta que en 15 minutos yo tengo este rompimiento. Bien, entonces yo me tengo que concentrar en el último fractal, ¿sí?, que está haciendo el precio, que sería este. Entonces a partir de ahí yo digo, bueno, si yo estoy en esta zona y esta es mi zona operativa, voy a detectar decisional y extremo de ese fractal. Bien, que serían las zonas para que el precio pueda empezar a respetar una zona y hacer un nuevo rompimiento. Bien, podría ser decisional o extremo en la zona en que lo haga. Ahora, cuando yo les digo que vamos a ver también tipos de entradas, los tipos de entradas son dos, ¿sí? Una es la entrada agresiva, vamos a anotarlo acá, entrada agresiva. ¿De qué se trata la entrada agresiva? Ni más ni menos que poner una orden en el decisional y poner una orden en el extremo. Simplemente eso. Uno decide poner una orden, dividir su riesgo entre un bloque y el otro bloque. En alguno de los dos va a reaccionar. Ahora imagínense que nosotros tenemos esto, ¿sí? Acá entra el concepto de liquidez. Esto para un bloque sería liquidez y lo haría importante, ¿sí?, a este bloque, ¿sí? Ahora también dentro de este movimiento, nosotros acá abajo podemos haber tenido un retroceso pequeño antes de hacer el impulso y el rompimiento y sería liquidez para el bloque extremo, ¿sí? Eso lo tenemos que buscar en el mercado y saber identificarlo para nosotros poner órdenes agresivas. Yo considero que el mejor order block siempre va a ser el inicial de todo el impulso y el que me produce el rompimiento. O sea, el inicial de todo el rango, que sería el order block extremo. Siempre va a ser el order block el mejor.
Ahora también yo puedo, aparte de hacer la entrada agresiva, si yo no confío en la zona o quiero evitar stop innecesarios, yo puedo tomar una entrada por confirmación, que es lo que yo les muestro en la operativa de todos los días. Entrada por confirmación. Bien. ¿Y qué buscamos nosotros en esa entrada por confirmación? Bueno, buscamos exactamente esto, nada más que lo hacemos en una temporalidad menor. En este caso, en un orden lo que generaría compras, nosotros esperamos que el precio venga llegando, ¿sí? Haciendo fractales de 1 minuto y en algún momento me rompa la estructura, ¿sí? Eso sería ni más ni menos que el primer rompimiento estructural. Imagínense ustedes que el último voz bajista que tenían de fractales de 1 minuto es ese. Pero cuando el precio me rompe la estructura, ¿y qué me está haciendo? Y me está haciendo una toma de liquidez, que lo podemos llamar SWIFT, y un primer rompimiento estructural. Y en este caso lo llamamos chocho. Es exactamente lo mismo para detectar rangos, inicios y finalizaciones de rango, como para detectar patrones de entrada cuando nosotros buscamos en los bloques. Esto en 1 minuto y en 5 minutos se tiene que estar dando en un patrón, en un order block, ¿sí? O cuando mucho en una ineficiencia, ¿sí? Muchas veces Nasdaq, sobre todo, cubre ineficiencias y se va, ¿sí? Y empieza su recorrido. Entonces, por eso yo pido siempre o aconsejo tomar order block más la ineficiencia. Imagínense que nosotros estamos viéndolo refinado en 1 minuto, en 5 minutos, y no nos queda un bloque tan grande como para hacer eso. Entonces, nosotros podemos buscar este patrón por confirmación para no tener que poner una orden directamente y si el precio, en lugar de querer ir el decisional, va directamente al extremo, tener un stop de antemano. Así que hacer la confirmación yo considero la mejor forma. Muchas veces nos va a pasar de que el precio no nos hace confirmación, ¿sí? Toca el bloque y se dispara directamente sin hacer una confirmación. Y nos va a pasar muchas veces y bueno, nos quedaremos con las ganas de haber operado y bueno, el día pasará y si no hay confirmación, porque en mi plan yo digo quiero operar por confirmación y no se operará ese día, ¿sí? Pero o hacemos una cosa en nuestro plan o hacemos la otra cosa. ¿Qué les recomiendo yo que ustedes hagan, ¿sí? Antes de ir a una cuenta real a probar todo esto? Que backtesten, que marquen estructura, vayan haciendo backtesting de esto. Si entro por confirmación, si entro, agresivamente a los bloques, y cuánto acierto tengo y cuántos stop tengo. Hagan 200 operaciones de estos y ustedes van a saber en ese mapa de 200 operaciones si el precio fue un 70% a orden de extremo, un 30% a orden decisional, si respetó más veces el decisional que el extremo, si llegó al order block o llegó solamente a la ineficiencia sin tocar el order block o tocándolo muy bien el open. Todas estas cosas se pueden backtestear y se puede hacer una estadística de esto, ¿sí? Cuando uno tiene una estadística de muchas operaciones, no hablo de 10 ni de 15 operaciones, hablo de 100 operaciones como mínimo, ¿sí? Porque a 100 operaciones vos le podés sacar una estadística de lo que hizo el precio con respecto al order block, a la ineficiencia, o si dejó patrones de confirmación, ¿sí? A 10 operaciones no le podés sacar una estadística. Tienen que ser de 100 operaciones en adelante, ¿sí? Mientras más operaciones, mejor para tener una estadística real y concreta. Entonces, si yo en mi plan elijo que voy a operar solamente orden los extremos y tengo 200 operaciones y sé que en 70% de esas operaciones me llegó perfectamente el bloque
o el bloque más la ineficiencia y reaccionó, pues ustedes no van a tener ningún problema de que cuando encuentren este patrón o esta forma de operativa que marcan su rango y tienen orden extremo y decisional, y ustedes van a decir, no, yo voy a poner mi orden en el extremo y voy a esperar ahí. Y el precio va a venir, va a entrar en el orden extremo y va a desarrollar el trade. Y ustedes van a hacer eso una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 200 veces y van a tener la estadística correcta diciendo, bueno, si es un 70% positivo, voy a operar esto y solamente esto. No voy a ir mezclando una cosa con otra. Eso es lo importante del backtesting, que uno, de una estrategia para que uno pueda confiar y a la hora de estar en una cuenta real, ya sea fondeada o propia, uno no tiene que dudar al momento de poner una operación. Bueno, yo creo que se entendió qué es lo que es SWIFT, ¿sí? Que es la primera toma de liquidez cuando un impulso arranca. El CHOCH es el primer rompimiento de estructura y el BOS son los rompimientos posteriores, ¿sí? Que me van a ir generando fractales. Excelente. Y lo mismo para la finalización de rango, ¿sí? Exactamente lo mismo. SWIFT y CHOCH por encima. Bueno, ya con esto creo que nos podemos ir al gráfico a mirar, a ver, a buscarlos, sin tener que sobreextendernos más, ¿sí? Creo que no es necesario. Así que vamos a borrar y vamos a dar. Lo vamos a hacer con Nasdaq porque considero que es lo que estamos trabajando todos y es donde más uno puede ver estas cosas, ¿sí? Yo creo que acá estoy en una temporalidad de 4 horas. A ver. Bien, correcto. Fíjense, el mercado, ¿sí? Venía haciendo impulsos alcistas, ¿sí? Ustedes imagínense que esto de 4 horas, ¿sí? Son ni más ni menos que rangos de semanal o de diario. Vamos a ver, el precio venía haciendo impulsos, son fractales, un retroceso, un impulso que no llega a romper estructura, así que cuando lo rompe yo tengo realmente mi impulso, ¿sí? Entonces, en base a eso, yo que tengo un rompimiento estructural. Ahora, a ese rompimiento estructural de 4 horas le vamos a poner BOS, no lo vamos a detallar por nombre. Fíjense que el inicio, ¿qué es lo que tiene el inicio? Tiene una toma de liquidez, ¿sí? Que a nosotros nos dejaba este alto. Una toma de liquidez no, en este caso es un BOS, ¿sí? Un BOS bajista, porque el precio venía bajando, ¿sí? Pero en un momento el precio debía de respetar esta zona, ¿sí? de ese fractal bajista, y hace un intento de reacción y rompe la estructura, ¿sí? La rompe acá. Entonces nosotros acá ya podemos detectar nuestro primer cambio estructural de un rango, ¿sí? Este se transforma en Swiss y este es el CHOCH, el primer cambio de carácter. Perfecto. A partir de ahí el precio sigue haciendo impulsos y retrocesos. Fíjese, este es el primer rompimiento. Nosotros teníamos 2 order blocks para operar. Uno era el order block decisional, que es en donde el precio hizo el primer rompimiento, y el segundo order block era el extremo, order block que quedó sin mitigar en este caso. Bien, correcto. Fíjense, el precio entra al order block. Vamos acá. El precio entra al order block decisional y no llega al extremo, ¿sí? Entonces, uno podría haber decidido poner una orden directamente en el orden lo extremo, que tenía ineficiencia, que tenía un montón de cosas lindas, pero también podría haber decidido ponerle una orden agresiva al orden lo decisional, y aparentemente se está dando desde ahí. Ahora imagínense si yo necesito buscar una confirmación acá o acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir, solamente puedo ir a 5 minutos haciendo el backtesting, solamente puedo ir a 5 minutos, y yo creo que notemos o veamos
¿Qué es lo que sucedió? Cuando el precio llegó al bloque, bien, quiero que noten esto ustedes, ¿sí? El precio venía bajando, ¿sí? En 5 minutos. Se los voy a mostrar en 15 porque se va a ver más claro. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Aquí lo encuentro. Y es algo a tener mucho en cuenta, ¿no? El precio venía cayendo. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, un último impulso. ¿Sí? Fíjense, el precio nos rompe una estructura de 15 minutos a la baja, ¿sí? Y uno podría pensar de que el precio podía rebotar en esta zona, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de un order block decisional. Bien, entonces eso lo que podía hacer era reaccionar al alza y rompiéndome la estructura. Y fíjense lo que sucede. El precio cuando llega tiene una clara reacción, pero me rompe la estructura. Bien, me rompió la estructura. Entonces yo tengo un Swift acá, y tengo un choch, primer rompimiento estructural. Excelente. Ahora, uno, lo que hubiera hecho, o lo que uno indica el manual, es directamente una orden en esta zona. ¿Estamos de acuerdo? Y está perfecto, es correcto. Pero ¿qué es lo que hace el precio? Cuando llega, se impulsa, pero no me logra romper estructura. Fíjense en ustedes que lo único que hace es tomar liquidez. Entonces, el precio nos toma liquidez y vuelve a caer. ¿Y qué hace por acá abajo? Me vuelve a tomar liquidez. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto es una segunda toma de liquidez. Pero si el precio ya me había hecho la primera y me había hecho el primer rompimiento estructural, ¿por qué el precio volvió a hacerme exactamente lo mismo? Me volvió a romper la estructura para luego recién romperme la estructura correctamente. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, esto es algo que sucede mucho para engañar a las personas. ¿Sí? Si nosotros estamos en un bloque de H4, ¿sí? En este caso, este es un bloque de H4, la confirmación nosotros la debemos de buscar en temporalidades grandes. No puedo buscar una confirmación de 5 minutos en un bloque de H4. Yo necesito buscar una confirmación de por lo menos 15 minutos para que nosotros podamos ser más certeros a la hora de tomar una compra en el caso de este bloque. ¿Sí? Muchas veces el precio nos va a hacer una doble toma de liquidez si el precio viene, ¿sí?, de impulsos bajistas. Para cambiar una estructura nos va a hacer una doble toma de liquidez. O sea, la primera, ¿sí?, es el engaño, es la trampa que el mercado te va a hacer. Entonces, te va a hacer una toma de liquidez, te va a hacer un rompimiento estructural. Y todo el mundo está pensando, no, compro porque se va el precio. Va a ser una clara reacción evidente, ¿sí? Y va a volver a romper la estructura nuevamente, otra vez el mínimo, ¿sí? Y recién a partir de esa segunda toma de liquidez, el precio va a reaccionar, va a romper estructura y recién ahí vamos a elegir el bloque, ¿sí?, a operar y vamos a esperar el patrón, ¿sí? Ahora vamos a ver nosotros si acá se dio el patrón y lo vamos a intentar de encontrar. Estamos en 15, en 5. Bien. Bueno, pero tampoco es claro. El precio entra al bloque que nosotros habíamos refinado en 15. El precio viene haciendo, ¿sí?, una estructura bajista. Esto es 5 minutos. Este es el máximo, ¿sí?, del precio. Bien. Correcto, a ver si lo marco bien. Bien. El máximo del precio y el mínimo del precio. Bien. Cuando me toca el bloque. El precio se impulsa y no rompe la estructura inmediatamente. ¿Qué es lo que hace? Reacciona en el bloque. Y cuando reacciona en el bloque,
¿sí? Hace un intento de caída y ahí sí me rompe la estructura con cuerpo, acá, ¿ok? Entonces, eso es importante y este órdolo que está acá pasa a ser el órdolo importante, ¿bien? Entonces, este es el órdolo que genera el rompimiento de la estructura, ¿sí? Que me rompe la estructura. Y este bloque que está por aquí abajo es el extremo. Y volvemos a hacer lo mismo, nuevamente a hacer lo mismo. Nosotros lo que debemos de buscar en los bloques es la confirmación de un minuto. ¿Podemos poner una entrada agresiva? Sí, por supuesto que la podemos poner. Pero yo me gusta enseñar entradas por confirmación. Porque imagínense que ustedes hubieran puesto una entrada agresiva en esta zona, ¿sí? Lo hubieran puesto en el open, ¿sí? Y hubieran puesto el stop cortito, ahí, muy por apenas debajo, y buscaban mitigar ese máximo. Lo único que les iba a pasar es que el precio los iba a stopear porque se pasó el mínimo del bloque. ¿Qué es lo que hizo el precio? Tomar liquidez del bloque. Como ya les he enseñado muchas veces, se los he dicho en otros videos, en todo el bloque hay órdenes de compra, ¿sí? Y los stops están por debajo de ese orden. Entonces el institucional lo sabe a eso, los algoritmos bancarios lo saben y pueden optar por venir y tomar la liquidez del bloque para recién dar el impulso. Es por eso que yo pido que se haga por confirmación, que es lo más sano para la operativa. Bien. Cuando nosotros buscamos confirmaciones, lamentablemente yo no se los puedo mostrar acá, pero creo que se los he mostrado en los videos. Ya van como 40 videos en los que venimos haciendo. El precio viene bajando, ¿sí? Y en un momento hace la toma de liquidez dentro del bloque, o sea, hace un mínimo dentro del bloque y me rompe la estructura. Eso es suficiente para que nosotros podamos poner una orden en un minuto o en 5 y ya irnos con el precio, ¿sí? La buscamos dentro del bloque o después de que el precio toma liquidez. Ni más ni menos. No puedo poner el gráfico en un minuto haciendo backtesting. Ese es el problema, ¿sí? Porque estoy muy atrás en el precio, entonces se me complica hacerlo. Bueno, bien. Tener mucho en cuenta esto cuando el precio hace finalizaciones de rango en 4 horas y en 1 hora y en diario. Una doble toma de liquidez suele pasar, ¿sí? Como para que ustedes tengan en cuenta eso. Es muy, muy importante. Perfecto. ¿Sí? Bien. Ahora, noten ustedes que esa doble toma de liquidez que nosotros vimos, acá no se ve. ¿Sí? Se ve en temporalidades bajas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con eso, en H1 por ejemplo, o en 15 minutos, tenemos que ir a temporalidades grandes para ver si no se está formando la toma de liquidez y el choch de 4 horas, por ejemplo. ¿Sí? Es muy importante. Bueno, a partir de ahí el precio empezó a correr, nosotros vamos a correr rápido, empezó a subir, a subir, a subir. Bien, y fíjense que viene haciendo impulsos que hacen rompimientos estructurales. Entonces nosotros cuando estábamos acá podíamos decir, si nosotros hacemos un análisis de esto, ¿no? ¿Sí? Imagínense que esto es un boss. Perfecto. Estamos en un boss. Estamos en 4 horas y tenemos un boss alcista. Vamos a esperar que el precio nos haga un retroceso para ya marcar nosotros nuestro rango. Vamos a avanzar. Correcto. Bien. El precio nos hizo un boss alcista. Bien, correcto. Vamos a borrar un par de velas. Porque quiero mostrarles, aprovechar a mostrarles esto que es interesante. 10 de la mañana. Bien. Horario operativo. Nosotros nos sentamos, estamos en 4 horas, nos sentamos a operar y nosotros vemos un mínimo, ¿sí?
ya completo. Vamos a ponerle mínimo, perdón, bueno, de nuevo mínimo. Bien, tenemos un mínimo y un rompimiento estructural, ¿sí? Y aparentemente en esta zona nosotros tenemos un máximo, ¿sí? Que todavía no lo sabemos porque el precio no nos ha regresado, ¿sí? Esto es una, ¿cómo les puedo decir? Un análisis de 4 horas de lo que está haciendo el precio antes de apertura. Bien, es importantísimo. Ahora nos vamos a ir a una hora a ver qué notamos o qué podemos ver, ¿sí? Son las 9 de la mañana. Nosotros teníamos un rompimiento estructural, ¿sí? Teníamos este mínimo. Fíjense que esto podría ser un bloque en el que el precio podría venir a testear. Es totalmente un decisional que decide romper la estructura. ¿Y cuál era nuestro orden de los extremos? Y el orden, lo que a mí más me gustaba, era este. ¿Por qué este? Y lo tengo que hacer hasta el mínimo, ¿no? ¿Por qué ese? Y muy simple, tenía liquidez previa, que era exactamente esta. Bien, eso es liquidez para el precio. Entonces, fíjense que este order también tiene toma de liquidez, ¿sí? O esto no es toma de liquidez para el precio. El precio venía subiendo, me hace un retroceso que me supera el mínimo y a partir de ahí me rompe la estructura. Así que tiene toma de liquidez, tiene ineficiencia, tiene liquidez previa, hace rompimiento de estructura. Entonces nosotros para una hora tenemos un hermoso escenario para nosotros poder comprar y comprar acá. Bien, estamos en una hora. Ahora, son las 9 de la mañana. Nosotros todavía tenemos que dejar correr un poco el precio, pero nos vamos a ir a 15 minutos para ver cómo está 15 minutos. Y fíjense en ustedes, en 15 minutos el precio había hecho un retroceso y se estaba impulsando. Y ese impulso posiblemente me podía romper esta estructura, ¿sí? Y dejarme una estructura cercana al precio. Bien, el precio estaba acá, estaba muy lejos de esto para yo este día poder operarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a correr el precio para que llegue la apertura y ver qué podemos lograr en la apertura. 10 y media. Vamos a ver. Perfecto. 10 y cuarto. 10 y media. Apertura. ¿Qué hizo en un principio la apertura? Nos está tomando liquidez de este máximo. Bien. Imagínense que yo todavía no tengo un fractal porque el precio no me está rompiendo el máximo. Solamente apertura me está tomando liquidez. Vamos a volverlo a correr. ¿Sí? El precio baja. ¿Sí? Empieza a bajar y vuelve para arriba. Fíjense, acá sí me está rompiendo la estructura, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, bueno, podemos comprar en una zona baja para seguir subiendo. Ahora, esto está pasando en 15 minutos. En una hora está pasando exactamente lo mismo, como para yo decir, el precio me está haciendo un rango nuevo. No, noten que el precio me está tomando liquidez solamente. Y si yo me hago una más, me vuelve a tomar liquidez, no me está rompiendo en ningún momento con cuerpo. Entonces, ¿yo qué puedo pensar? ¿A qué le hago caso? ¿A la temporalidad de una hora o la temporalidad de 15 minutos? ¿Cuál manda? Siempre va a mandar la temporalidad mayor, ¿sí? Y notemos otra cosa. ¿Hace cuánto que el mercado viene haciendo impulsos alcistas sin un retroceso profundo? ¿Sí? Desde que empezó, que tuvo toma de liquidez y rompimiento estructural, el BOS, con mínimo y máximo, mínimo, toma de liquidez y rompimiento estructural, el primero, el precio nunca más volvió a hacer eso. Entonces, ¿podemos pensar que en esta zona ya lo puede estar empezando a hacer? Y sí, puede ser. A ver, ¿qué necesitamos nosotros? Estamos en un día operativo en el que son las 12 del mediodía. Vamos a ir a 5 y vamos a ver qué nos muestra el precio en esta zona. Fíjense,
El precio en 5 minutos nos venía haciendo rompimientos estructurales, ¿sí? El último rompimiento estructural que el precio nos había hecho, vamos acá. Esperen, que lo quiero descubrir. Tenemos un impulso, un retroceso de apertura, impulso, retroceso, impulso, retroceso que respeta este mínimo, un nuevo impulso, retroceso e impulso. Bueno, fíjense, acá el precio aparentemente nos está rompiendo una estructura. Para que el precio nos confirme a nosotros que quiere bajar, debería romper este mínimo. Vamos a correr el precio y vamos a ver qué es lo que sucede con ese precio. Fíjense que el precio sigue tomando liquidez, ¿sí? Y no me está diciendo absolutamente nada, no me está rompiendo estructura. Bien, y el precio decide ya empezarse a adentrar en las zonas. Y con la fuerza que lo está haciendo. Son las 13:20. Este día operativo la verdad que fue horrible. Y recién ahí el precio ya me está queriendo indicar que el precio se va para abajo. Y ahí sí, bueno, vuelve para adentro de nuevo. Y ahora sí me rompe con cuerpo, ¿sí? Nos hace un rompimiento de estructura. Bueno, ahora yo quiero que vean esos movimientos en una hora. Y ustedes se dan cuenta que lo único que hizo el precio fue tomar liquidez. Ahora, y si el precio me rompe a mí con cuerpo, es acá abajo, ¿no sería una finalización de rango? Por así decirlo. Vamos a ver, vamos a correr ese precio. Y fíjense, cómo el precio me rompe estructura. Bueno, a partir de ahí, yo quiero que ustedes, bueno, vamos a correr una vela más porque se volvió. Bien, ahí está. Ahora, a partir de ahí yo quiero que ustedes noten lo siguiente, ¿sí? El precio me hizo una toma de liquidez, un sweep, y me hizo un choch, un primer cambio estructural de una hora. Bien, choch, acá. Ahora, vamos a 4 horas, a ver cómo se ve esto. Y acá es donde viene tengo que decidir qué hacer, ¿sí? Para no recibir stop, ¿sí? Y hoy la operatoria, del día viernes, la operatoria de ayer, pasó exactamente eso. ¿Qué es lo que teníamos nosotros? A ver, nosotros teníamos una toma de liquidez, un sweep y un primer rompimiento. Y a partir de ahí el mercado alcista, sin hacer un pequeño retroceso ni nada. Y en una hora me está haciendo una toma de liquidez y un primer rompimiento de estructura. ¿Esto acaso no es finalización de rango y esto no es comienzo de rango? Entonces, si yo analizo esto, yo automáticamente me debo tirar un FIBO y decir, bueno, inicio y final de rango, el precio lo que quiere hacer es venir a sus zonas más importantes de compras, ¿sí? Que sería el extremo, que tiene ineficiencias, y el decisional, que para mi criterio ya no hay decisional en esta zona, ¿sí? Porque estaría como muy mitigado todo. Vamos a verlo ahí. Perfecto. Se dan cuenta que acá no hay ineficiencias más que en estos lugares, ¿sí? Podemos tomar ese bloque como ineficiencia y este pequeño como extremo. Esos serían los bloques a respetar. Ahora, si el precio debe venir a esta zona, ¿me va a respetar esta zona de una hora? Vamos a una hora. Eso es lo que ustedes quiero que vean. Ahora, ¿por qué trabajar con confirmación? ¿Y por qué no poner órdenes agresivas? Porque el contexto del mercado, si no lo entendemos bien, nos puede pasar que estos bloques los pase largo. Yo sí tengo confirmado un rompimiento y sí tengo liquidez antes del bloque, y esto es toma de liquidez del bloque. Es exactamente lo que pasó el viernes, ¿sí? Cuando yo tenía un bloque arriba de una tendencia bajista y el precio
estaba por debajo y me había hecho exactamente eso, una toma de liquidez y un primer rompimiento estructural. Entonces, yo podía esperar que a los bloques los pase de largo. Entonces, sí o sí busquemos confirmación, porque ese contexto del viernes es el mismo contexto este. Teníamos rompimiento estructural mínimo, máximo, ¿sí? Pero el precio me había hecho una finalización en 15 minutos o en una hora, y lo más posible es que a esto se lo pase de largo para venir a buscar las zonas de abajo. Entonces, vamos a correr el precio y aquí vamos a dejar, ¿sí? Vamos a correr el precio a ver si nos respeta las zonas o nos hace alguna confirmación. Bien. ¿Respetó la primera zona? Para nada, ¿no? La pasó de largo. Ahí directamente no podía buscar confirmación. Ahora, yo quiero que veamos si esta zona la respeta. Y nos vamos a bajar a 5 minutos y lo vamos a correr a 5 minutos, por así decirlo. El precio llega acelerado a esta zona, ¿sí? Dejándonos este rompimiento en 5 minutos. O sea, no había un fractal pequeño de 5 minutos como para decir, bueno, si el precio me rompe acá cerca, yo puedo operar. Vamos a correrlo. El precio se mete al bloque nuevo y nuevamente me está dejando un nuevo fractal, y esta vez sí, es más chiquito, más lindo, más como uno lo espera, ¿sí? Este es un boss bajista y este es el máximo. Si el precio me rompe por arriba, yo puedo buscar la zona para comprar, porque estoy dentro de un order block. Vamos a ver qué hizo el precio. Fíjense cómo el precio vuelve a romperme la estructura, ¿sí? Micro, muy acá abajito. Vamos a ver, ¿sí? El precio me rompe la estructura por debajo y este era el máximo. ¿La rompe por arriba? No la rompe. Así que seguimos dentro de lo que estábamos haciendo. El precio vuelve a romper estructura acá, ¿sí? Dejándome ahora sí este máximo. Bien. Todo esto es en 5 minutos dentro de un bloque, en donde yo debo esperar las confirmaciones. ¿Qué termina haciendo el precio? Rompiéndome el bloque. Entonces, vuelvo a una hora. ¿Se dan cuenta por qué nosotros vamos a buscar confirmaciones en los bloques y no vamos a poner agresivo? Porque si nosotros no nos damos cuenta de este contexto, lo que a nosotros nos va a pasar es irnos con 2 stops. En el caso de que nosotros busquemos confirmaciones y el precio no nos confirma en un bloque, no hay stop. Cuando mucho vamos a no operar. Ahora, el precio ahí me está haciendo un boss bajista, ¿sí? Y esto, que era un boss alcista, ahora es una toma de liquidez para 4 horas. Bien, rango de finalización de todo el rango de 4 horas. Y nosotros sabemos que su próxima llegada es esta zona, o a esta zona, porque habíamos tirado el FIBO de todo ese rango y detectamos esta zona y esta zona como zonas con ineficiencia, con liquidez previa y con todas las cosas que nosotros ameritaban. Pero ahora nosotros estamos acá arriba, todavía no estamos allá abajo. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos máximo, ¿sí? Y mínimo cuando el precio se empieza a dar vuelta. Estamos en una hora, vamos a correrlo y vamos a ver cuándo retrocede. Fíjese, empieza a hacer retroceso. Entonces, nosotros ya sabemos que este es el mínimo. Y si nosotros le tiramos un FIBO a este rango nuevamente, que es un rango bajista, ahora, porque vienen a buscar esta zona y las mejores zonas de compras vendrían a ser estas que están acá. Ok, perfecto. A ver, vamos a marcar order block grandes. Vamos a arrimarnos a ver qué es lo que se puede ver acá. Sí, fíjense, order block, ¿sí? Con ineficiencia. Y hasta ese orden lo puedo decir que tiene toma de liquidez. Pero bueno, y que también tiene, y fíjense, tiene liquidez previa, ¿sí? Es un buen order block. Bueno, vamos a ver, obviamente, no estamos haciendo una operativa diaria, esto lo vamos a hacer en vivo, porque yo quiero que lo hagamos en vivo. Pero a manera de ejemplo, de
de tener un contexto correcto del mercado en temporalidades grandes va a hacer que no cometamos errores como no lo cometimos el viernes, porque teníamos esa posibilidad de que el precio se diera vuelta al haber tomado un mínimo de H1. Entonces uno hizo bien en tener cuidado con eso. Vamos a correr el precio y vamos a ver si nos llega allá arriba. Fíjense que el precio en 15 minutos fue dejando cosas para operar en las operativas diarias, por supuesto. Pero en algún momento el precio iba a respetar e iba a hacer lo que tenía que hacer. Bien, correcto. Fíjense, el precio. ¿Llegó el bloque? Llegó perfecto, ¿sí? Hasta tomó un poquito de la ineficiencia, tocó el open de bloque, ¿sí? Imagínense si yo hubiera tomado el bloque, solamente el bloque, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Si yo tomaba solamente el bloque que tenía la ineficiencia, yo me quedaba fuera del mercado, ¿sí? Lo que yo debía de hacer era tomar bloque más ineficiencia, o el bloque que genera la ineficiencia, que en este caso fue este, ¿sí? Este tenía toda ineficiencia por debajo, tenía ineficiencia en el medio, y ahí es donde el precio llegó perfecto. Por eso yo les pido que backtesten, ¿sí? Eso, porque es importante tenerlo en cuenta. Ahora yo quiero saber, como nosotros no ponemos órdenes agresivas, si en esta zona en 5 minutos a nosotros nos dejó un patrón para operar por confirmación, ¿sí? Ni siquiera sé si es el horario operativo, pero bueno, vamos a verlo igual. Fíjense, en 5 minutos, ¿sí? El mercado me había hecho este último fractal, ¿sí? Con mínimo en esta zona, bien, y máximo allá arriba. Entonces, a partir de que el precio tocó el order block, nosotros nos tenemos que disponer en una temporalidad menor, como 5 minutos o como 1 minuto, en buscar una confirmación, ya sea en un bloque de H1, en un bloque de M15. Es correcto hacerlo en 5 minutos y en 1 minuto. Entonces, el precio cuando toca el bloque viene acelerado y me rompe la estructura. Bien, en este caso, esto que era un boja alcista de un fractal de 5 minutos se transforma en SWIFT, una toma de liquidez. Y esto es mi primer rompimiento estructural, ¿sí? Es un choch. Bien, a partir de ahí nosotros lo único que debemos hacer es elegir los órdenes correctos para nosotros comprar, vender en este caso. ¿Había ineficiencia por encima? Nada, estaba todo cubierto. ¿Dónde comenzaba la ineficiencia? Ese es el bloque que genera la ineficiencia. Ahora, yo muchas veces le digo, chicos, tomen el bloque con la ineficiencia, porque muchas veces el precio solamente toma ineficiencia y se va. ¿Qué es lo que hizo? Tomó ineficiencia y se fue. Entonces, también les voy a decir, backtesten esto. Marquen gráficos, vean qué hace el precio. Toma siempre los bloques o toma muchas veces bloque más ineficiencia y a partir de ahí reacciona. ¿Sí? Entonces fíjense cómo yo buscando una confirmación, ¿sí? En lugar de tener que poner 50 puntos de stop en un bloque agresivamente, yo lo único que debía hacer, ¿sí? Fíjense, 50 puntos de stop. Yo en 5 minutos pude reducir muchísimo el stop, ¿sí? En este caso terminó siendo de 30. Bien, ahora si yo me iba 1 minuto acá y refinaba, en una de esas también podía lograr buscar una entrada mucho más chiquita, ¿sí? A veces sí, a veces no. Ahora si yo tomaba este bloque de 30, fíjense la cantidad de movimiento que el precio dio para abajo, ¿sí? Y ustedes acaban de ver la magnitud del impulso. Si son 30 puntos acá son 180 puntos, 150. Entonces se puede operar así tranquilamente. Bueno, yo creo que quedó entendido un poco de saber mirar contexto, ¿sí? Les voy a correr rapidísimo para que vean qué pasa con los bloques de ahí abajo. Porque me parece que es importantísimo también esto,
¿sí? Uno viene de una tendencia alcista y lo vamos a hacer en 4 horas para que se vea claro. Uno viene de una tendencia alcista, totalmente alcista, ¿sí? En la que el precio prácticamente no ha hecho retrocesos, ¿sí? Entonces uno pensaba que el mercado iba a seguir siendo alcista, que iba a venir a este bloque o a este bloque de acá abajo e iba a seguir impulsándose para arriba. Y es aquí donde el precio nos muestra algo que no sucedió. Vamos a ver si lo corremos. Perfecto. Fíjense que el precio ya llegó a un bloque decisional importante, que era este. ¿Qué hizo el precio? Lo pasa de largo, ¿sí? Lo pasa de largo automáticamente. Y el próximo bloque a llegar era ese y a respetar. Vamos a ver qué es lo que hace. Perdón, acá. Lo pasa de largo como si fuera nada. Entonces, cuando el precio empezó a pasar esos bloques largos, ¿acaso no me volvió a mitigar? Pero voy a sacar el FIBO. ¿No me volvió a mitigar un mínimo estructural? ¿Sí? Y es aquí donde yo digo el precio es bajista. Y es el análisis que yo estoy haciendo en este último tiempo, en el que yo considero que todo este, vamos a sacar este FIBO, bien, que desde acá, que este es el máximo, hasta acá abajo, que es el mínimo, es mi nuevo rango bajista, ¿sí? Todo esto es mi nuevo rango bajista. Lo que está por dentro serán fractales. ¿Y el precio qué debía de hacer? Y el precio debía de tirarle un FIBO para que el precio fuera a sus mejores zonas de compras, ¿sí? Y acá teníamos unas hermosas zonas para nosotros comprar. Había gap, había un montón de cosas. Se los voy a correr el precio para que ustedes vean que el precio respeta las zonas, ¿sí? Las zonas discount y las zonas premium, el precio las respeta. Entonces, ¿qué hizo el precio? Nuevamente fue a su zona de compras, ¿sí? Respetó la zona, volvió a hacer una finalización de rango, ¿sí? Se los voy a mostrar acá en esta zona. El precio me toma liquidez y me rompe estructura acá. Entonces el precio me acaba de hacer una finalización de rango. Y como yo siempre les digo, ¿sí? Siempre, que se los dije en la parte de abajo, si el precio me rompió, me hizo una toma de liquidez, es un SWIFT, y el precio me rompió la estructura en esta zona, ¿sí? Haciéndome un choch. El precio, fíjense que el orden era grande, a donde debía venir, y ya había llegado y se había hecho el impulso y había roto estructura. Uno podía decir en una temporalidad menor que esto era el máximo y el precio no debía superar de ahí. ¿Qué hace el precio nuevamente? Me toma liquidez y me vuelve a romper estructura, ¿sí? Por segunda vez. Entonces, este bloque era el más importante para que nosotros pudiéramos operar cuando el precio regresara. ¿Y a dónde fue? Exactamente ahí. Y a partir de ahí comenzó toda la caída que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Sí? Excelente. Entonces, fíjense lo importante que son los bloques que tienen toma liquidez, aceleración, rompimiento estructural y liquidez previa en esta zona. Esto no es más ni menos que liquidez previa para el precio, ¿sí? El precio hacia adentro, viene el 50% de bloque y a partir de ahí todo bajista. Bueno chicos, no los molesto más, creo que hice un video larguísimo, muy largo, sí, exactamente de 54 minutos, no lo van a ver ni a la mitad, pero bueno, lo tenía que hacer así para que se entendiera un poco de contexto, de qué es lo que es short, de qué es lo que es BOS, de qué es lo que es SWIFT, y el contexto, en qué parte del mercado estoy parado para que yo pueda empezar a pensar qué es lo que puede hacer el precio. Bueno, lo voy a dejar ahí.
no, yo me encantaría que pregunten todo lo que no se entendió, así se los puedo explicar individualmente a cada uno para que eh, puedan asimilar este conocimiento que para mi criterio es fácil, pero quizá para otros no. Así que voy a seguir ayudando para que se entienda esto, que es muy importante, casi tan importante como rangos y fractales. Así que nada, si están viendo este video no se olviden de darle me gusta, suscribirse al canal si no lo han hecho, y en la descripción les voy a dejar el link al Telegram, al canal de Telegram, para que ustedes se puedan sumar, y es en donde nosotros tenemos un contacto más directo, donde podemos estar hablando con ustedes, contestando las preguntas o las consultas que hagan, para ir sacándoles las dudas que les genera, bueno, lo que les estoy mostrando, ¿no? ¿Sí? El que pregunta aprende, el que se queda callado por vergüenza y le va a demorar más en aprender. Así que preguntar, muchachos, preguntar, que estamos para responder. Bueno, muchachos, que tengan unas muy buenas tardes y un buen fin de semana. No se olviden que el domingo a las 14 horas vamos a subir el análisis completo haciendo Smart Money en todas las temporalidades desde cero, ¿sí? Que es una confluencia de todo lo que vengo enseñando en estos 4 videos. No es más ni menos que eso, ¿sí? Por ahí no hacemos el fino, pero el macro, que es el más importante, lo hacemos. Así que está bueno que lo vean y que lo comenten y que pregunten con respecto a ese análisis también. Así que nada más, los dejo. Sí, es un video muy largo que no esperaba. Espero que se entienda. Nos vemos el día domingo en el análisis semanal y nos vemos el día lunes en la operativa diaria. Que tengan ustedes muy buenas tardes.